Gloria, gloria, gloria a Dios. Dios bendiga, poderoso, poderoso Dios. Alabanza. Dios les bendiga en este su programa Mujeres en Pie de Guerra. Aleluya. Tenemos una música de fondo. No tenemos derecho a la música, pero mira qué alabanza hermosa. Poderoso. Gloria al que vive y reina. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Padre, te bendecimos y te damos la gloria y te damos la honra. Poderoso, poderoso, poderoso. Gracias, Padre, santo es el Señor, aleluya. Gloria, gloria, gloria al que vive y reina. Gracias, Señor, ya le di la invitación a nuestra hermana Ibelí por ahí, poderoso. Te adoramos, Jesús, te adoramos, Espíritu Santo. Poderoso eres Dios, Santo Jesús. Gracias, Padre Santo. Mi alma te alaba, Dios. Mi alma alaba la gloria del Señor. Mi alma te alaba, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, 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 gracias. Dios te bendiga, Ena. Dios te bendiga en esta noche. Aleluya. Damos gracias al Señor por este día tan maravilloso que nos dio el privilegio nuevamente estar aquí en la programación. Estamos esperando que nuestra hermana Ibelí entre por allí ya mismo. Estamos escuchando esa hermosa alabanza de nuestro Señor Jesucristo, del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Padre. Te damos la gloria y te damos la honra. Poderoso, poderoso, poderoso. Gloria, gloria al que vive y reina. Gloria al Cordero de Dios. Gracias, Espíritu Santo, mi alma te alaba, Padre. Gloria, gloria, gloria al que vive. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra. Estamos esperando a nuestra amada Ibeliz, a nuestra pastora Ibeliz, que se conecte por ahí con nosotros en esta noche. Le damos gracias al Señor por su amor y su misericordia. Aleluya, poderoso Dios, poderoso Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gloria al que vive y reina. Dios te bendiga, Emma, que está por ahí, Ena. Vamos a ver si nuestra hermana Ibelí entra por ahí. Aleluya, te adoramos, Jesús. Te adoramos, Padre. No pudieron evitar que pudiera. Santo Dios, santo eres Dios, alabanza, te adora mi alma. Te adoramos, Espíritu Santo. Nuestra amada Ibelí está por ahí. Dios me la bendiga, estamos por ahí ya. Aleluya, la voy a buscar aquí. Poderoso, poderoso, poderoso. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya, ya mismo entra por ahí nuestra amada hermana Ibelí. Aleluya, Dios te bendiga, amada. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Te hice esperar. Te hice esperar. Para nada, amada. Estamos en victoria. Amén. Bueno, Dios es bueno. Es que me mudé hoy de aquí de lugar. Sí, Dios es bueno, bueno. Estoy aquí arreglando un poquito. Mi alma te alaba. Estamos esperando, ¿verdad? Estamos compartiendo y escuchando esta alabanza. Hubo un hombre. Amén. La alabanza es hermosa. Amén. Tenemos derecho a la música. La tengo aquí en lo que vamos compartiendo. Santo Dios. Voy a estar compartiendo por aquí para ya mismo comenzar. Oración. Gloria a Dios. Poderoso, poderoso, poderoso. Te adoramos, Jesús. Me quise mudar para este cuarto. Ajá, qué lindo Dios, Santo Jesús. Te adoramos. Hay Poderoso. poder en Cristo Jesús. Sí, Dios es bueno, maravilloso. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te damos la gloria y te damos la honra esta noche. Aleluya. Te damos, santo es el Señor. Mi alma te alaba. Y mientras estaba meditando ese sacrificio tan hermoso de Jesucristo. Amén. Ay, santo. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Eso es. Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Voy a compartiendo un momentito para ya mismo entrar en la programación, comenzar la programación en esta noche, esperando, ¿verdad?, que
sea el Espíritu Santo tome el control y nos gocemos, ¿verdad?, en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es preciosa. Aleluya. Amén. Gloria, por ahí está nuestra hermana misionera López. Dios te bendiga. Dios le bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga en esta noche. Dios les bendiga a todas las que se vayan conectando. Amén. En esta noche en la programación Mujeres en Pie de Guerra. Aleluya. En esta noche las saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la persona más importante, el Espíritu Santo. Amén. Está que le salude su hermana Evelyn Márquez. Aleluya, que perseverando en la iglesia da vida bendición con nuestro pastor Antonio Márquez. Él sabe que estoy aquí. Amén. Mi alma alaba la gloria del Señor. Y nada, y vamos a ser bendecidas en esta noche en la palabra del Señor. Voy a pasar para que nuestra pastora, amada hermana Ibelín, se presente, ¿verdad? Para así darle comienzo a la programación en esta noche. Amén. Dios les bendiga. Gloria es el nombre del Señor. Llegamos ahí a tiempo. ¡Qué bueno! Para gozarnos con esta palabra, ¿verdad? Que cuando uno se pone a estudiarla, ¡ay, sí! Uno aprende y el Señor le da a uno. Y gracias a Dios, pues, respondemos al nombre de Ibelín Rodríguez y perseveramos en la Iglesia Luz del Mundo, Alfa y Omega, allá en Loren, Ohio. Santo. Estamos trabajando conforme Dios nos va ayudando. Sí, qué lindo. Es para nosotros pues, un sumo gozo de estar aquí nuevamente con nuestra pastora Evelyn Márquez. Aleluya. Y le decimos a usted, ¿verdad?, que si quiere compartirlo, compártalo para que otros más pues se puedan unir a la programación y puedan ser edificados ahora o después, pero puedan ser edificados. Aleluya. Y en esta noche, ¿verdad?, que todos que se siguen conectando, le damos, ¿verdad?, la gloria al Señor. Y en esta noche vamos a estar predicando bajo el tema consumado es. Aleluya. Y vamos a estar usando de la base bíblica, vamos a estar usando Juan capítulo 19 y yo voy a estar leyendo desde el versículo 25 hasta el 30, pero donde nos vamos a enfocar en el tema consumado es. Aleluya. Vamos a ver si usted tiene una Biblia ahí en su hogar, vamos a invitarla para que la busquen y se conecten con nosotros y compartamos esta palabra en esta noche, que sabemos que esta palabra va a ser de edificación. Entendiendo que aunque se está celebrando la Semana Santa, nosotros lo que estamos es trayendo, aleluya, que Jesucristo es la salvación del mundo. Estamos predicando, Cristo es la salvación del mundo y que no hay otro a través de, ¿verdad?, que llegue al Padre a través de él. Eso es lo que queremos en el tema consumado es. Y vamos a estar leyendo Juan 19, 25 al 30, el capítulo 19, y la palabra se lee en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Estaba Juan en la cruz de Jesús, estaba junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofa, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Vamos a estar orando por esta preciosa palabra. Amantísimo Dios y Padre celestial, Jesús. Venimos delante de tu santa y divina presencia, Dios mío, reconociendo que tuyo es el poder, que tuya es la gloria, Padre. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú tomando el control de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, Dios mío. Que esta palabra que va a ser predicada, Dios mío, sea palabra de edificación, palabra que produzca salvación a la vida que esté conectada, Dios mío, que todavía aún no
te poderoso para conocen, Dios hacerlo. mío. Y Bendice si hay nuestras alguna almas. necesidad, Padre amado, Ayúdanos, yo oh te Dios pido, del cielo, Espíritu en forma Santo, especial que y seas tú glorifícate, supliendo la Jehová, necesidad de en las cada vidas, uno Dios de mío. Nos nosotros, ponemos en Señor. tus manos Sí, reconociendo, Dios Señor, mío, amado que Dios, somos para la vasijas de gloria y barro en tus honra de tu manos, nombre, Padre, y que Señor. la gloria y la Gracias honra, te Señor, damos, te Jesús. pertenece a ti, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, para Amén, la Señor. gloria y la honra de tu nombre. Y vemos, ¿verdad?, que este capítulo, ¿verdad? El capítulo Juan 19, estamos viendo, ¿verdad? El contexto del versículo que vamos a usar en esta noche. Se Amén. encuentra, ¿verdad?, en la muerte, la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Aleluya, que los versículos anteriores nos están narrando, ¿verdad?, el proceso por el cual nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, pasó, ¿verdad?, para ir a la crucifixión. Aleluya. Y Amén. vemos aquí que la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo no solamente se encuentra en este capítulo, Manibelín, Amén. sino que se encuentra en Mateo capítulo 27, del 35 al 50, se encuentra también en Marcos capítulo 15, versículo 21, 37, y en Lucas también 23, 26, 49, pero solamente, ¿verdad? Acuérdate que nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz, siendo crucificado, que todavía estaba ahí, él, ¿verdad?, narra que él dijo 7 palabras. Y esta, la consumado es la sexta palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos, ¿verdad?, que el sufrimiento inhumano, imaginable que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Yo estaba meditando en esto, Manibelí, Amén. ¿verdad? Del sufrimiento inhumano, imaginable que Jesús tuvo, ¿verdad?, que pasar. Aleluya, que aún en Isaías capítulo 61 nos habla, ¿verdad? Perdón, Isaías capítulo 53 nos dice, nos narra con exactitud todos los padecimientos y todo lo que Jesucristo, ¿verdad?, pasó para llegar a esa cruz, Manibelín. Amén. Que es tan importante, ¿verdad? Con esta palabra que hemos escogido como tema en esta noche. Consumado es de las 7 frases que él da allí en la cruz del Calvario. Amén. Y ese verso que dice, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, ¿verdad? Cristo siempre procuró hacer la voluntad del Padre. Era, como dice el himno, ¿verdad?, la vía dolorosa. No fue fácil. Lo tuvo que hacer por nosotros porque ninguno de nosotros teníamos la capacidad de ese sufrimiento, hacer el Señor y tener resistencia para no ceder a la tentación. Gracias. Ahora, consumado es, ¿verdad? Yo estaba buscando, dice que es el tiempo verbal de la expresión en griego que indica que la obra de redención se había completado de una vez y para siempre. Sus resultados serían permanentes porque en el Antiguo Testamento se trató de que el hombre llegara hasta Dios, ¿verdad? Sin embargo, lamentablemente no se pudo a través de tanto sacrificio, sino hasta que el Padre dijo, ¿verdad?, ¿a quién enviaré y quién irá en mi nombre? Y él dijo, heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Entonces, había muchas profecías en el Antiguo Testamento sobre Cristo para que la gente creyera que verdaderamente era el Hijo de Dios el que se estaba entregando allí. Y como dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea que ahí nosotros vemos cómo la palabra de Dios fue preparando el camino desde Génesis 3:15 para que apareciera un redentor fuerte, amén, una redención permanente que sería a través de la sangre del sacrificio, pero esta vez no de animales. Esta vez sería a través de la sangre de Jesucristo. Y entonces el Señor Jesús estaba consciente, perdón, de la obra que él iba a realizar, que no era una obra fácil, ¿verdad? Por eso es que en el libro de Isaías nosotros vemos que dice, y el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová
y me ha enviado a publicar las buenas nuevas a los abatidos y vendar a los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Entonces nosotros vemos ahí como el cumplimiento de la palabra del Señor. Amén. Es en Jesucristo quien no iba a ser solamente un sacrificio y hasta donde él pudiera, sino que iba a llegar hasta el final, hasta expresar esas palabras, consumado es. Amén. Y vemos también aquí, ¿verdad? Que yo quise buscar cuando le dieron ese vinagre, ¿verdad? Que él tuvo sed para esta palabra, cuando hizo tuvo sed para que se cumpliera la palabra, ¿verdad? Como estaba diciendo nuestra hermana Ibelí. Me llamó la atención aquí la palabra, ¿verdad? Que poniendo el vinagre en una esponja y lo pusieron en un hisopo. Fíjate, y esa palabra mientras estaba estudiando, yo quise buscar qué es un hisopo. Y yo busqué aquí que era una planta utilizada en rituales. Era una planta utilizada en rituales de purificación y de limpieza, Manibelín. Y se empleaba para salpicar la sangre o agua en diferentes o diversos contextos. Aquí pues era para rociar el agua, pero en otros contextos, cuando nosotros nos vamos a Levítico, en capítulo 14, el versículo 1 al 7, dice que había una ley para los leprosos que usaban, ¿verdad? Que tenían que coger ese como un matojo era una planta que la cogían y le rociaban para la limpieza, también para la limpieza de la casa. Aleluya. Y también la usaron para cuando hubo la plaga, la última plaga de los muertes de los primogénitos, ¿verdad? Aleluya. Que decían que había que pintar, lo usaban como un pincel. La ponían esa rama y la usaban como un pincel, y dice que en la palabra en Levítico Éxodo 12 al 22 dijo que cuando Dios le instruyó a todo al pueblo de Israel que mataran el cordero y que con la sangre, ¿verdad?, pintaran el tintel de las puertas, ellos usaban esa hisopo, ¿verdad? Qué bonito es el Señor hablando, ¿verdad?, de que lo usaban para purificación, ¿verdad?, y limpieza también hasta de las casas. El Levítico capítulo 14, 33, 53 habla de eso. Pero vemos aquí, ¿verdad?, que cuando Jesucristo dice consumado es, yo escribí, ¿verdad?, una también corta información, ¿verdad?, aquí de consumado es, que dice, ¿verdad?, la palabra griega teteleati significa consumado es. Y fue usada en la antigüedad con diversas connotaciones fue usada cuando una deuda quedaba, ¿sabes? Quedaba paga. Qué lindo. Aleluya. Totalmente saldada, o cuando un siervo completaba una tarea. Wow. Completaba una tarea encomendada por su amo. Aquí vemos que Jesucristo culminó, ¿verdad?, completó la tarea que el Padre lo había enviado. Amén, que eso es tan importante, ¿verdad? Porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y entonces, si nosotros hacemos las cosas hasta el final de los días, como el Señor nos manda, entonces nosotros tendremos la salvación. Y entonces, cuando nos dice consumado es, ¡ay, santo!, dice que Jesús predicó y enseñó lo que era el evangelio de salvación. Gracias. Dice que habló la palabra que el Padre le dio. Se habló de la obra de Dios, ¿verdad? No se hablaba de sí mismo, sino de que él decía que alguien lo había enviado y este era su Padre, ¿verdad? Nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Creador. Gracias. Ahora, para que esta palabra llegara hasta el fin, ¿verdad? Y si el Señor mismo allí en la cruz del Calvario pudiera haber hecho un recuento de todos los eventos mientras él estuvo aquí en la tierra predicando, entonces, pero él pensaría allá. Gracias. Nosotros pensamos ahora, porque ya nosotros sabemos de Jesucristo, de su sangre, de su sacrificio, de dónde Él está ahora, lo que Él está haciendo ahora, ¿verdad? Amén. Pero yo me transporté a cuando Cristo estaba aquí en la tierra, porque tú sabes que hay momentos de nuestra vida que nosotros nos ponemos a meditar, o a una persona que en un momento se está ahogando, le pasa ahí que es una proyección de su vida, ¿verdad? En los momentos en que estamos difíciles. Dice, pero yo estaba pensando, ¿qué de aquella viuda de Naín
que iba Oh, a wow. enterrar a su único hijo. Ay, Amén. santo ¿Qué Jesús. hubiera pasado si el Señor no hubiera estado con el propósito de hacer que todas aquellas cosas se consumaran allí en la cruz del Calvario, porque era la voluntad del Padre? Gracias. Entonces, si no se hubiera consumado todo, aquella situación de la viuda de Naín, amén, quizás no se hubiera vuelto a repetir, porque todo fue un evento que pasó, más sin embargo, nosotros vemos cómo aquí Dios se glorifica y a través de Jesucristo, y Jesucristo toca el fénetro y le dice, joven, a ti te digo, levántate. Santo, Amén. aleluya. Todo eso era la obra que el Señor poco a poco estaba consumando para que Dios fuera glorificado. Amén. Entonces nosotros vemos como los milagros en la tierra reflejaron un placer, una conformidad de Jesucristo, que a través de aquel gran sacrificio, que si nos pusiéramos a hablar del Ay, sacrificio, de la corona, de la santo. fiebre, de la Ay, infección, de los latigazos infectados, ay, del Padre. sudor en medio del camino, bajando por esas heridas Ay, que Dios. tanto arde, de un corazón que dicen los científicos que tiene que haberse abierto, ¿verdad? Y por eso la sangre, la agua, a causa de tanta presión, porque el mismo Dios tuvo que voltear el rostro, porque él dice, Padre, ¿por qué me has desamparado allí en la tierra? Y era que Cristo estaba mirando todo aquel pecado, digo, Dios estaba mirando todo aquel pecado que estaba cargando Cristo en aquel momento. Entonces, todo aquello Cristo lo tenía encima, los pecados pasados, los de aquel presente y los del presente de ahora, ¿verdad? Ay, Entonces, santo. nosotros vemos cómo ocurre esto en aquella mujer, que lo único que tenía era su hijo y lo llevaba a enterrar de Ay, camino, ¿verdad? santo Jesús. Pero el Señor pudo decir, cuando toca, dice, consumado es. Ya para aquel Aleluya. muchacho, para aquella viuda, ¿verdad? Su situación se había terminado. Ahora, Jesucristo en todo su caminar por la tierra, que dice la Biblia en el libro de Juan, que Gracias. no hay suficiente libro en la tierra Ajá. para apuntar Sí. los milagros hechos por Jesús, ¿verdad? Cada vez que Jesús caminaba por unas aldeas de un día de camino, de 2 días de camino, cuánta gente se le podían acercar y que recibieran un milagro de parte del Señor. Ay, santo. Por eso es que en una de las caminatas del Señor, en una de las caminatas del Maestro, el Señor se encontró con una mujer que estaba encorvada por Santo, 18 años. aleluya. Amén. Por Poderoso. 18 años, dice la Biblia, con un espíritu de enfermedad, que Wow. lamentablemente, y dice que ella no podía enderezarse. Amén. Una enfermedad que le encorvara. Hoy científicamente a lo mejor le podríamos poner un nombre a esa enfermedad, pero en aquel momento le llamaron, ¿verdad? Que era un espíritu de enfermedad que atormentaba a esta mujer por espacio de 18 años. 18 años son muchos. Santo. Amén. Acuérdense que usted tenía 18 años. Esperar 18 años, eso es mucho, ¿verdad? Pero el Señor, para esa mujer, llegó ese momento en que Jesús le dijo, consumado Ajá. es. Qué lindo Yo es. no tengo que llegar Santo. hasta la cruz del Calvario, derramar mi sangre, Aleluya. a padecer, ¿verdad? A decir las expresiones que eras en la cruz, para que aquella mujer en aquel momento se consumiera el milagro de que esa mujer pudiera estar sana, como diciendo, consumado es, esta tarea con ella se ha acabado. Y Aleluya. entonces le dice a esa mujer, mujer, tú eres libre de tu enfermedad. Santo. Puedes irte. Yo me imagino que aquella mujer pues se enderezó rápidamente, se Qué tenía lindo. que sentir bien, su Sí. espalda, su espina dorsal, todo aquello que le estaba produciendo aquella joroba, amén, que por 18 años inmediatamente se fue. Y entonces el Señor pudo decir, consumado es. Amén. Aleluya. Aunque Aleluya. no había llegado hasta la Santo. cruz, pero podía decir, consumado es. Amén, porque si buscamos la trayectoria, ¿verdad?, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Amén. todo su misión era, lo que él vino al mundo era pagar por el pecado del mundo. Amén. ¿Sabe? Él vino a sanar, él vino a libertar, él vino a traer libertad al cautivo, él vino a sanar, él vino, Amén. ¿verdad? Él vino a la tierra para perdonar los pecados de toda la humanidad, para traer una salvación a una humanidad que estaba en caos, que estaba perdida, que estaban en perversidad, que estaban en pecado y en delitos y muertes, como antes nosotros también estábamos, ¿verdad? Amén. Pero la misión de él vino a pagar el pecado de todo el mundo. Entonces, cuando estaba allí en la cruz, me imagino eso, toda la carga del pecado, que dice que cuando él dijo que tenía sed, que le dieron,
dice que su cuerpo estaba deshidratado. Imagínate uno, si uno no bebe agua, ¿qué le pasa al cuerpo de uno si no tomamos suficiente agua? Nuestro cuerpo se afecta. Imagínate todo ese sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo tuvo ahí. Mira, como dice Hebreos 10:12, dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, aleluya, santo, después está sentado allá a la diestra del Padre, aleluya, de Dios. ¿Sabe que quiere decir que ningún hombre hubiera ido a esa cruz, aleluya, para la salvación de la humanidad? Solamente Jesucristo. Amén, no hubo nadie, lamentablemente. Amén, que pudiera llevar a cabo toda esa situación. Santo Dios. Lo que él quería, ¿verdad? Darle a la humanidad en esos 3 años y algo de ministerio, darle a la humanidad una esperanza, que ellos pudieran saber que a través de él ellos podían adquirir lo que el hombre necesitaba. Tanto que al decir en la cruz consumado es, de ahí en adelante el hombre a través del Espíritu Santo y de la predicación del Evangelio, ¿verdad? De esa reconciliación que se puede hacer con Dios, el hombre podía entonces encontrar lo que el hombre estaba necesitando, ¿verdad? Uno necesita ser consolado, otros necesitan la esperanza de vida, o sea que hay tantas cosas que el hombre necesita. Más sin embargo, siguiendo ese camino del Señor, el Señor se encuentra también con un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Alabanza. Bueno, se encontró con un hombre, yo lo defino como quizás alguien mayor de 30 años, ¿verdad? Porque le dijeron un hombre, no dijeron un joven, un hombre, ¿verdad? Que ya pudiera estar pasando ya en los 50 y pico, 60 años, pero ese hombre había estado enfermo, amén, por 38 años. Ay, amén. Padre. Acostado, ¿verdad? Que esperaba el movimiento de las aguas, que venía un ángel y movía las aguas, y el primero que llegara, ese era sano. En un estanque que se llamaba Betesda, que quiere decir casa de misericordia. Pero aquel hombre necesitaba un consumado en la vida de él. Ya él no podía estar esperando más. Ya él sentía que para él había llegado el milagro. Y hay una conversación entre Cristo y él, ¿verdad? Y el Señor le pregunta, ¿tú quieres ser sano? Y él le dice, el asunto es que yo no puedo llegar hasta allá porque una vez que yo llego, ya otros han llegado y reciben el milagro. Y Jesús le podía haber dicho, pero eso no es lo que yo te estoy preguntando. Yo te estoy preguntando que si tú quieres ser sano, que si tú quieres que mi poder, mi gracia, mi virtud se consuma en tu vida en estos momentos. Amén. Él aceptó y aquel milagro fue efectuado en la vida de este hombre. Se consumó el milagro que él estaba necesitando y aquel hombre fue sano. Y cuando ese hombre fue sano, el Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Amén. O sea que no estamos diciendo que estaba sentado porque tenía una enfermedad en la espalda. El hombre tenía que ser paralítico porque le dijeron, levántate, toma tu lecho y anda por ahí por abajo. Amén. Ahora tú vas a tener esta autoridad de que alguien no te ponga aquí y tú te quedes aquí esperando en tu lecho a que pueda ocurrir un milagro, sino que el Señor le estaba diciendo, él estaba ordenando para ti. Esto que yo estoy haciendo se está consumando ya en ti. Lo que yo vengo a hacer a la tierra está consumado en ti. Levántate, toma tu lecho y sigue caminando. Ve donde tus familiares, enséñale lo que yo he hecho contigo. Amén. Porque se había consumado en la vida de él. Amén. Dios. Y así, ¿verdad? Vemos muchas, ¿verdad? Muchas sanidades que Jesucristo, ¿verdad? Hizo en la tierra, como la mujer también del flujo de sangre. Aleluya. Consumado. Ay, santo, alabanzas al que vive. Imagínate tú, uno con una enfermedad por un periodo de tiempo, aleluya. Amén. Alabanza y no encontrar, porque bueno, es que como Pedro cuando encontró a Pedro y Juan cuando iban al templo de Hermosa, que encontraron el cojo allí, que le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, ¿verdad? En el nombre de Jesús, levántate. Tú sabes que siempre la persona, a veces Jesús le preguntara, ¿tú quieres ser salvo? ¿Tú quieres ser sano? Y él hacía la obra, porque para todo hay que creer en Jesús, hay que creer. Por eso es que en esta noche estamos trayendo, ¿verdad? Está consumado, es porque él vino
a completar, ¿verdad? Lo que el padre le había encomendado, pues había puesto una tarea en sus manos y él tenía que cumplirla. Pero me llama la atención que hoy en día nosotros, ¿verdad? Que somos llamados, la iglesia del Señor, somos llamados a llevar el evangelio de la palabra del Señor. Aleluya. Y a veces pues estamos repartiendo tratados y porque alguna persona desprecia el tratado, ya no queremos hacer el trabajo. Pero Jesucristo no fue así. Jesucristo siguió hasta llegar al propósito, ¿verdad? Nada lo detuvo, ni su sufrimiento, ni los azotes, ni los vituperios, ni todas las cosas que hicieron con él durante ese ministerio, lo detuvieron para llegar ahí y pudo decir con confianza, consumado es. Ay, santo, aleluya. Qué maravilloso, que nosotros ¿verdad? hoy en día también podamos decir, bueno, he hecho hasta todo lo que Dios ha puesto en mis manos para hacer. Ay, santo. Qué diferente hubiera sido si él hubiera ido donde la samaritana, hubiera resucitado a la niña, hubiera sanado al siervo del centurión, y que allí en la cruz él no hubiera podido expresar esas palabras, consumado es. Ay, Porque fíjate que la obra del diablo era que él se bajara de aquella cruz, amén, que no terminara. Ahora, consumado es, ¿verdad? Como si él hubiera dicho, he realizado con gran propósito todo lo poderoso que el Señor ha puesto en mi mano. He satisfecho las demandas de justicia que se necesitaban para que el hombre pudiera agradar al Señor. Una respuesta para eso. Dice, he cumplido lo que estaba escrito en las profecías de él. Aleluya. Una cosa que estaban comprometidas en las profecías de él, gloria es el nombre del Señor, y había sufrido la mayor malicia de todos sus enemigos. Ay, en él se pusieron los hombres de aquellos tiempos la maldad más grande que hubieran podido hacer contra una persona inocente que había llegado para hacer el bien, ¿verdad? Wow. Ahora, del camino a lo santísimo, a lo que al completar el milagro, ahora para todos nosotros estaba abierto a través de ese consumado. Qué lindo, Dios. Si él no termina, amén, si de allí, de la última frase, él no hubiera expresado esto, lamentablemente la historia hubiera sido diferente para la humanidad. Eso es así. Porque aquello que el Señor estaba haciendo tenía que consumarse, ¿verdad? Pero damos gracias a Dios que aunque terrible, pero su final fue glorioso. Sí, aunque, como tú dijiste ahorita, ¿verdad? Isaías marcado, desfigurado, irreconocible, como un matadero. Hicieron con él todo el proyecto que el diablo le puso en el corazón de aquellos hombres. Sin embargo, el Señor Jesucristo pudo llenarse de valor y decir, consumado es. Ahora, yo meditaba en la palabra, ¿verdad? Todo lo que hizo el enemigo para que esto no fuera consumado. Entonces, dice la Escritura que Satanás le dijo en un momento, ¿verdad? Allá después del ayuno que él hizo, amén. Le dijo una de las cosas, si eres hijo de Dios, diga a la piedra que se conviertan en pan. Entonces él no hubiera podido decir consumado él, porque él hubiera cedido ante la tentación del diablo, ¿verdad? Nosotros a veces como seres humanos, nosotros a veces queremos defendernos. Yo tengo la razón y yo me voy a exponer. Pero sin embargo, hay veces que el Señor, el Espíritu Santo nos dice a nosotros, estate tranquilo, gózate en el Señor. Yo le puedo testificar que de jueves para viernes, miércoles para jueves, yo no dormí nada toda la noche. Pero sin embargo, jueves para viernes, yo soñé lo que yo puedo decir toda la madrugada, ¿verdad? Porque nosotros hicimos toda la noche, pero la noche se acaba a las 12 de la noche. Toda la madrugada con el libro de Jeremías. Y como nosotros veíamos en las películas aquellas de vaqueros cuando era chiquito, que tú ves el pasto seco, que los vaqueros, que el carruaje, así yo estaba viendo, pero cosas relacionadas con el libro de Jeremías. Pero 3 veces durante el sueño, Dios me dio ese versículo, ¿verdad? Y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte, ¿verdad? Entonces, eso fue una manera de Dios glorificarse, de Dios hablar conmigo, que me dio testimonio de que Él nos va a defender a nosotros, que a veces nosotros queremos defendernos, pero lo mejor que podemos hacer es esperar que Dios nos defienda a nosotros, porque Dios sabe defender. Y a veces
como Dios nos ama a nosotros, ama también a la persona que está tratando de perjudicarnos. Amén, porque Dios es amor, esa es su esencia. Ahora, si el Señor le hubiera hecho caso a Satanás cuando le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús diría, pues me voy a tirar para que tú veas que el Señor me va a defender. Pero Jesús le dijo que no, que las palabras solamente él las obedecía de parte de Dios y a todos nosotros nos convenía obedecer la palabra del Señor. Amén. También Satanás le dijo que, dice la palabra, que le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo te daré si postrado me adorares. Si Jesús se hubiera postrado, no se hubiera comprado eso, hubiera fracasado. Hombres habían tratado de hacerlo todo bien delante del Señor y en un momento se postraron. David se postró ante el adulterio. Amén. Diferentes hombres que debían haber hecho la voluntad del Señor no pudieron lograr hacerlo. ¿Por qué? Porque hasta muchos se habían levantado como que eran el Cristo, pero ellos desaparecían, dice la Escritura, y el movimiento con ellos. Pero Cristo tenía que llegar hasta consumarlo, ¿verdad? Para que el plan de Dios para la humanidad se llevara a cabo, Cristo tenía que llegar hasta aquel lugar, hasta el Gólgota, derramar su sangre y decir, consumado es. Fíjese, y a pesar de que en un momento, ¿verdad? De ese proceso que dijo, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Que sintió la separación del Padre, pero no es, era que la carga era tanto, ¿verdad? Se sentía desamparado, pero era necesario, que después dijo, pues le dijo al Padre también, pasa de mí esta copa, pero después luego dice, no como yo quiera, sino como tú quieras, ¿verdad? Que eso no fue, para nosotros, si nos ponemos, ¿verdad? Nos ponemos en un instante, nos imaginamos estar en ese momento, pudiéramos haber retrocedido, pero él en obediencia, eso, qué importante es la obediencia, ¿verdad? Cuando Dios, porque Jesucristo nos dejó a nosotros, nos dio una encomienda de decir, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. En Marcos 16:15 lo dice. Esa es la misión que la iglesia tiene aquí en la tierra, de predicar la palabra, y muchas veces porque se levantan contra nosotros, porque nos vituperan, porque los calumnian, ya nosotros queremos soltar la toalla. Para no llegar a consumarlo. Para no llegar a consumado. Pero lo más lindo es, Manibeli, que cuando esos momentos a veces nos pasan en nuestras vidas, nosotros nos vayamos al sacrificio de la cruz del Calvario, vayamos allí, nos reflejemos en todo lo que, porque es que es necesario que todos nosotros, ¿verdad? Los que hemos creído ya, porque no, ¿verdad? Los que todavía faltan, que yo sé que todavía el brazo de Dios está extendido para seguir salvando las vidas, pero nosotros tenemos que poner ese sacrificio, ponerlo en alto, es algo tan grande, hermana Ibelí, que nosotros, ¿verdad? Que no merecíamos que él fuera ahí por nosotros, y él, por el amor y la misericordia de Dios, porque Dios amó la humanidad completa, y enviando a su único hijo. Entonces, cuando nos sucedan cosas a nosotros en este caminar, vamos a reflejarnos en la cruz. Amén. Imagínate cuando nosotros digamos, ¿verdad? Sea que nos vayamos, sea que la iglesia sea levantada, que nosotros podamos decir, consumado es. Amén. Se acabó la carrera, como dijo Pablo. He acabado la carrera, he guardado la fe, por lo que me queda la corona que me dará el juez justo, ¿verdad? El Dios de justicia en aquel día. Amén. Y dice, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo, en vez de tener una corona allí como rey, tuvo una corona de espinas, y él hizo el trabajo para lo que él venía, amén, con mucho sufrimiento. Ahora, estando ya Jesús en la cruz y habiendo expresado, ¿verdad? Padre, perdónalo porque no saben lo que hace, ¿verdad? Desde hoy te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Madre, ahí tu hijo, hijo, ahí tu madre. Estas expresiones que hizo en la cruz del Calvario, como preocupándose de todo, ¿verdad? Dando una lección a nuestras vidas, que estando en los peores momentos, nosotros debemos pensar siempre en hacer el bien, en hacer las cosas que a Dios le agradan, el propósito del Señor. Ahora, cuando en la cruz le decían, ¿verdad? Lo injuriaban y le decían, tú derribas el templo en 3 días, lo reedificas y lo reedificas. Sálvate a ti mismo. Eres hijo de Dios.
desciende de la cruz. Santo. Porque lo que perseguía era Satanás, sabiendo el propósito que Dios tenía con la humanidad, era que Cristo no terminara aquel gran sacrificio. Terrible. Hermano, Cristo es Cristo. Amén. Cristo es el Hijo de Dios. Amén. Satanás lo sabía. Más sin embargo, nosotros tenemos que ver que si esto ocurre con el árbol verde, Ay, cuánto más con las ramas secas que somos nosotros. soy. ¿Para qué sirve una rama seca? Pues para ser cortada y echada en el fuego y ser quemada. Amén. Sin embargo, el Dios en Cristo Jesús es quien nos vivifica a nosotros a través del sacrificio y nosotros haberle aceptado como Salvador de nuestras almas. Amén. Porque de lo contrario, la historia hubiese sido diferente. Allí, dentro de todo el pueblo que se estaba gozando de lo que allí estaba ocurriendo, dice que habían principales sacerdotes, habían escribas, habían fariseos y los ancianos, ¿verdad? Anciano no es de año, anciano era como de ministerio, de reconocimiento, de un buen diácono, de un consejero, ¿verdad? Y todos decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Wow. Si es el Rey de Israel que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Santo. Y Cristo hubiera dicho, bueno, pues para que esta humanidad me crea, Padre, yo voy a descender de la cruz, para que ellos vean que con todo mis clavos y mis pies y mi costado, para que ellos vean que yo puedo descender. Pero Dios conoce la intención del corazón del hombre. Amén. Y lo que ellos le estaban pidiendo era entrégate. Entrega tu ministerio, entrega tu posición, entrega al hacer la voluntad de Dios en tu vida. Amén. Aleluya. Cambia el propósito de Dios, cambia los planes de Dios. Porque Satanás, como estaba en el cielo, y él pudo rechazar todo lo que él tenía allá arriba, él creía que otros también pueden caer. Por eso es que él insiste con nosotros. Amén. Y quiere que no en una forma, como diríamos nosotros, clara y precisa, niega al Señor. Amén. Pero de una forma u otra, él quiere que le neguemos y ejerce presión entre las circunstancias por las cuales nosotros pasamos. Amén. Entonces viene el Espíritu de Dios, que es nuestro consolador, y entonces nos da ánimo a nosotros para que nosotros hagamos su perfecta voluntad. Lucas 23:39 dice que, ¿verdad? Habían dos hombres malhechores a su lado. También uno a la derecha, otro a la izquierda, ¿verdad? Anoche en la iglesia nuestra hermana Iliana Rodríguez estaba predicando sobre esto, ¿verdad? Sí. Y lo trajo muy bonito porque le puso al nombre de esperanza, ¿verdad? Aquel que hablaba de esa manera bien, y a este hombre que renegaba, ¿verdad? Le puso la duda. Amén. Porque ciertamente aquellos dos tuvieron una oportunidad porque los dos estaban al lado del maestro, ¿verdad? Y mientras uno de los malhechores le decía, el que estaba colgado a su lado, le injuriaba, o sea que le estaba ofendiendo al Señor. Y le decía, si tú eres el Cristo, el Mesías, el Redentor, sálvate a ti mismo y salvo a nosotros. Santo, retando. Oh, pero si Cristo vino a salvar a la humanidad, ¿por qué no se bajó de la cruz y salvó a aquellos dos pobres muchachos? Y le hubiera dado la esperanza de vida, que ellos le pudieran servir a Jesucristo. Pero no, Cristo no vino a la tierra a cumplir la palabra del hombre, la petición del hombre. Cristo vino a la tierra a cumplir con todo lo establecido que Dios le dio. Vas a ir allá abajo, vas a hacer esto, tú sabes cuánto vas a padecer, pero yo me voy a glorificar en tu vida. Amén. Yo te voy a dar la fuerza para que tú termines. Amén. Pero ellos lo que querían, juntamente con el propósito del diablo, era que descendiera de la cruz. O sea, estaban apelando a la parte humana, pero aún la parte humana de Jesucristo, él sabía que él debía agradar a Dios y cumplir con lo que Dios le había puesto como un propósito en su vida. Sí, porque como te digo, siempre el enemigo, cuando cada uno de nosotros tenemos un propósito y un plan que Dios, ¿verdad?, ya nos ha trazado, o que Dios nos da una directriz, unas instrucciones que nosotros tenemos que hacer, el enemigo siempre se va a levantar. Porque él no quiere que los propósitos que Dios ya ha determinado con cada uno
de nosotros se cumplan. Él va a buscar la forma de siempre sacarnos del propósito de Dios. Señor. Entonces, como él sabía porque Jesucristo vino a la tierra, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Exacto. Y por eso es que el enemigo de las almas nos odia, porque ya él perdió la salvación, ya está condenado, ya no tiene oportunidad. Por eso es que él busca la manera, aún los que creyentes, busca la manera de hacernos tropezar y que nosotros retrocedamos del camino del Señor, pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que seguimos adelante. Entonces, Dios, ¿verdad? Después que Jesucristo se fue, nos dejó una encomienda que es necesario que nosotros pongamos atención y que nos reflejemos en Jesús, porque Jesús en todo momento no retrocedió, como estaba diciendo Lemani Belí. Jesucristo, el enemigo buscó toda la forma para hacerlo salir del camino, y no lo pudo quitar de los propósitos y los planes de Dios. Así tenemos que hacer nosotros, Manibeli. Amén. Con la ayuda de Dios, con ¿verdad? la ayuda que Dios nos ayude. Propósito. Amén, eso es así. Pero que nos reflejemos en Jesús. Que si nos pisa un callito, vamos a la cruz. Que si nos ofenden, vamos a la cruz. Que si nos calunian, vamos a la cruz. Que si nos vituperan, vamos a la cruz. Que si se mofan o se burlan de nosotros, vamos a la cruz. Porque Jesucristo lo pasó primero, pero Él llegó. Amén. ¿Cómo lo podemos hacer? Con la ayuda del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es lo que nos ayuda a nosotros a poder seguir adelante. Porque Amén. Nosotros con nuestra propia fuerza no podemos, pero con la ayuda del Espíritu Santo, aún digo más, cuando Jesús, ¿verdad?, le dijo a sus discípulos que Él se iba a ir, pero Amén. que iba a enviar un consolador, que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Y hay gente que piensa que pues Cristo lo hizo porque Él era Dios, No, pero Él estaba en un cuerpo humano, ¿sabes? Estaba reflejado ahí porque Jesús predicaba, y después que predicaba se iba solo a orar al Padre porque Él sabía que necesitaba esa conexión Pues con el sí. Padre, ¿verdad? Yeah. Que es tan Santo. maravilloso. Cristo siempre mantuvo la esperanza también en su Padre, como nosotros también la debemos de mantener, ¿verdad? Sí, En sí. medio de las dificultades, con mi voz clama a Jehová, Jehová me escucha, ¿verdad? Se manifiesta a mi vida, porque nosotros tenemos que tener esa esperanza en nosotros. Ahora, con esta expresión, esta frase, consumado es, en Juan 17, el 4 y el 5, dice, yo te he glorificado en la tierra, cuando el Señor hace la oración. Amén. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Sabe? Toda la obra que el Padre le dio, Jesús la logró realizar. Amén. Bueno sería para nosotros que nosotros acabáramos la carrera haciendo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Aunque a veces, pues, no todo nos va a gustar, pienso yo. Amén. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer, que Dios nos manda a hacer y que pues no nos gustan. Amén. Porque ¿quién no quisiera estar sentado en una banca recibiendo tranquilo? Santo Dios. Aleluya. Tanta responsabilidad encima. Alabanza. El que está en el pastorado anhela ese tiempo, cuando estaba comiendo, alimentándose, ¿verdad? Pero hay gente que son llamados, al evangelismo, hay gente que son llamados como misioneros, amén, y tienen, ¿verdad? Como nuestra hermana María de allá de Lorén, que anda de la iglesia Betel, que anda por allá, no sé si ha llegado por los lares de misionera. Exacto, ¿verdad? Y a lo mejor a ella le encanta y se goza y toca y evangeliza, pero ¿quién no quiere estar en su casa tranquilo? Y no solamente eso, hermana Evelyn, que cuando uno sale a hacer la obra del Señor, uno tiene batallas espirituales, tiene ataques, porque Cristo tuvo las batallas y tuvo, mire, todo lo que nosotros no nos podamos imaginar, Cristo lo pasó también, amén, en su vida para poder cumplir con su ministerio, que no es que, ay, chichichi, aquí voy a hacer la voluntad del Señor.
Amén. Eso no es, es una vida que consagró hasta los 30 años, que se guardó, y entonces comienza su ministerio, donde había un ataque, donde a veces él se sentaba a hablar con los discípulos, como en el libro de Juan, y dice, levantémonos de aquí, vámonos, porque ya viene, ¿verdad? Aún la Biblia dice que cuando él es tentado allá en el desierto, dice que Satanás venía de tiempo en tiempo. Eso es. Amén. O sea que nosotros vemos la oposición del enemigo para que el hombre no haga la voluntad de Dios, y eso también nosotros lo pasamos. Amén. Aleluya. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros, ¿verdad? Y nosotros tenemos que resistirlo. Amén. Tenemos que pues hacer la lucha, porque nosotros sabemos que Dios está con nosotros. Es como ¿verdad? Vuelvo y repito, ese sueño, y Dios me decía, en el sueño pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estaré contigo, dice Jehová, para librarte. Pues yo entiendo que Dios me está hablando, porque si yo estoy toda la noche soñando con eso, y con Jeremías y el libro, ¿verdad? Primera vez en mi vida que a mí me ocurre eso de estar soñando con un libro de la Biblia. Puedo soñar con un versículo y qué cosa, pero con un libro así, ¿verdad? Donde recordando el sueño, yo recuerdo que fue un largo momento, porque es que el Señor está con nosotros. Él no nos va a dejar, no nos va a abandonar, porque si Él nos abandona, Él nunca va a abandonar la obra de sus manos, ¿verdad? Y Él seguía en esa oración de Juan 17 y le dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Qué lindo, Amén. Dios. Ya él sabía por lo que iba a pasar, ya él sabía el proceso. Ahora él necesitaba ser asistido en forma especial de esa tercera parte de la Trinidad, del Espíritu Santo, amén, y del Padre, para que estuvieran con él ahí, porque eran sus momentos difíciles, amén. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y antes que dijeran allá, Génesis 3:15, una promesa de redención, amén, antes de eso ya él estaba en su gloria con el Padre, amén, Santo. compartiendo con el Padre. Pero nosotros, al igual que Cristo, tenemos que reconocer que nosotros somos llamados con un propósito. Amén. Hay un propósito para cada creyente en la congregación, en el mundo, en el evangelismo, en la enseñanza. Hay un propósito de parte del Señor, el cual nosotros debemos que cumplir. Amén. Y nosotros, pues, entra buen siervo fiel en lo poco. Fuiste fiel, Mira, mucho te yo tengo ya 45 años sirviéndole al Señor. Tanto. Que me vengan a decir en lo poco. Bueno, para yo es poco, son 45 años de dulzura y a veces de tristeza, de prueba, de bendiciones, ¿verdad? De exaltación, de humillación, pero estamos todavía peleando la buena batalla de la fe. Pero él nos va a decir a nosotros, entra buen siervo fiel. En lo poco tú fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y entonces el Señor le decía al Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, antes que el hombre fuese creado, antes que existiera la maldad. Desde antes yo existo contigo. Ya el Cristo estando en la tierra, ya quería estar allá en el cielo también, al lado del Padre. Ya Cristo quería irse, decir consumado es, porque cuando Dios diga consumado, ahí empieza en que yo me tengo que ir al cielo a preparar un lugar para nosotros en las moradas del Padre, para que todo aquel que creyera en él fuera salvo, amén, y nosotros pudiéramos llegar a alcanzar la salvación nuestra y estar siempre con el Señor. Pero nada de eso, todo, los clavos, la cruz, la sangre, no hubiera sido lo suficiente si él no hubiera dicho consumado es. He acabado. Amén. Lo que el Padre me envió a decir. Ay, santo. Y es por eso, ¿verdad? Por ese sacrificio, por ese amor de Dios, porque dice la Biblia que Dios nos amó primero. Ese amor que cuando nosotros recibimos la salvación, ¿verdad? Debe de a nosotros movernos a hacer la obra, ¿verdad? De que otras vidas puedan recibir la salvación de su alma, a repartir tratados. No tenemos que tener un micrófono en la iglesia para predicar, podemos salir afuera o cuando vamos al supermercado decirle a una vida, Cristo te ama, Dios te bendiga.
Yo he tenido el privilegio, ¿verdad?, de ir a algunos sitios y digo, mira, Dios te bendiga, gracias, no sé, pero le dan las gracias a uno. El amor es y el sacrificio, ¿cómo podemos nosotros poner ese sacrificio de Jesús, valorarlo? Haciendo la voluntad del Padre, a lo que Él, ¿verdad?, lo que el Señor dejó a la iglesia, nos dejó para que nosotros continuáramos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, lo que hacía nuestro Señor Jesucristo cuando dice la Biblia que nos pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanos, ¿verdad? Algunos pues tienen el don de liberación de demonios, ¿verdad? De libertar las vidas, otros, ¿verdad? De ser maestros, otros son pastores, ¿verdad? Llevar el mensaje de la palabra del Señor en estos últimos tiempos, Manuel Belí, que estaba escuchando, ¿verdad? Viendo las noticias, aleluya, cómo están las cosas, es cuando más necesario tenemos que poner en alto el valor de ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y de llevar las buenas nuevas del evangelio de salvación, porque cuántas vidas, ¿verdad? No podemos, cuántas vidas se están yendo sin la salvación. ¿Y qué estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Con ese amor que Jesucristo fue a esa cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. ¿Qué estamos haciendo para poder nosotros alcanzar a otras vidas para Cristo, ¿verdad? Que es necesario que la iglesia entienda, que nos despertemos de ese sueño que muchas veces, porque lo digo por experiencia, a veces uno siente como que uno no está haciendo nada, aleluya, pero ¿verdad? Que Dios nos dé la fortaleza, nos dé la fuerza, porque lo que queremos es que las vidas sigan siendo salvas. Y a veces que nos preocupamos tanto por nuestro problema. Amén. Sé que también se nos exige a nosotros un sacrificio que nosotros debemos de hacer para nosotros ser imitadores de Cristo. También. Porque Cristo no la pasó bien, ¿verdad? Él mismo fue hasta las aguas bautismales y se bautizó para que una persona que no había cometido pecado, que nunca cometió pecado, pero por obedecer al Padre, ¿verdad? Él se hizo lo más bajo de la tierra para él poder alcanzar la salvación para el hombre, por amor al hombre, por amor a la creación, ¿verdad? Y él es nuestro hermano porque es el unigénito de Dios, ¿verdad? Él es el Hijo de Dios, nosotros somos hijos de Dios, pero él es el unigénito Hijo de Dios, ¿verdad? Pasó a ser nuestro redentor, derramando su sangre en la cruz del Calvario. No escatimó nada para darnos a nosotros, para que hoy nosotros podamos gozar, ¿verdad?, de la salvación, de la esperanza de una vida eterna, ¿verdad? De perseverar para que en esos momentos Dios haga en nuestra vida eso de que sonar la trompeta que tanto esperaron, ¿verdad? Que decía Pablo que, ¿verdad?, un día va a sonar la final trompeta, amén. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que quedamos seremos arrebatados en la nube para así recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Y hay tantas luchas y tantas batallas, tantas pruebas y dificultades, pero la Biblia nos dice a nosotros que Cristo fue tentado en todo. Aleluya. En todo lo que nos pueda pasar a nosotros, Cristo fue tentado. Lo único que en él no hubo pecado. Amén. Él no pecó. Se mantuvo, amén, mirando a Dios, contemplando obedecer a Dios para él poder llegar hasta aquí. Y que él dijera, consumado es. Amén, en aquella cruz. Aleluya. Si hay alguna vida que está por ahí conectadita, aleluya. Amén. Queremos decirle, ¿verdad?, que en Jesucristo hay esperanza. Si, ¿verdad?, aquellos que están conectados ahí, que no le sirven al Señor, que quieran, ¿verdad?, hoy en esta noche, aleluya, recibir, aleluya, la salvación de su alma, aleluya, amén, y reconocer, ¿verdad?, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él es nuestro Salvador, aleluya, recibirá la vida eterna. Eso es lo más importante, ¿verdad?, que predicarle el evangelio, las buenas nuevas, para que las almas sigan siendo salvas y puedan escapar, ¿verdad?, de esos juicios venideros que vienen sobre la tierra. Aleluya, tenemos que hablar y también nosotros como iglesia prepararnos, ¿verdad?, acercarnos más al Señor, aleluya. Tratar de estar en paz, si es posible, con todos los hombres, como estaba yo meditando en esta mañana, que cada día, todos los días busquemos examinarnos, escudriñarnos, ¿verdad?, en la palabra, para ver, para que nosotros podamos seguir viviendo una vida agradando a Dios, aleluya, hacer el trabajo que Dios nos ha mandado, que es de predicar la de salvación.
aleluya, en esta noche, ¿verdad? Y como le digo, porque fue un amor tan grande de nuestro Señor Jesucristo, fue ahí y lo hizo por ti, por mí, porque todavía hay esperanza, Maribel, y todavía hay esperanza. Y mientras, como hay, dice un dicho en Puerto Rico, mientras haya vida hay esperanza, ¿verdad? Mientras la iglesia esté aquí en la tierra, todavía hay oportunidad de salvación. Y fíjate que fue tan grande ese sacrificio del Señor, ¿verdad? Que hubo un soldado allí que a través de todo lo que ocurrió, entonces él pudo entender verdaderamente y era hijo de Dios. Él pudo comprender que verdaderamente aquel era el que había muerto en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y si hasta aquel momento él no creyó, de allí en adelante él creyó que Jesucristo podía salvarlo. Amén. Y la historia habla de él, la historia habla de que aquel se convirtió, ¿verdad? Porque reconoció que él era el Hijo de Dios. Y muchos llegaron hasta la salvación, pero volvemos y repetimos, ¿verdad? Esa palabra clave, esa expresión, porque la ponen aquí como final, consumado es, ¿verdad? Dice que habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu, ¿verdad? Y en otro dice, entregó su espíritu y murió, ¿verdad? Pero murió para darnos vida, murió para entrar en una tumba donde le dieron el privilegio de entrar en una tumba, ¿ven? Por eso que le decía, con los ricos fue en su muerte, porque él fue a una tumba que nadie había estado antes, y solamente los ricos eran los que entraban, los ponían en una tumba después de muerto, porque nadie la había usado, ¿verdad? Por eso dice que los ricos fue en su muerte, en su sepultura. Y aún para él completar y él estar delante del Padre, primero le dijo a María Magdalena cuando se le aparece, no me toques, porque no he ido al Padre. Fíjense el amor de Cristo que era tan grande, él pudo ir directo allá. Pero él prefirió encontrarse con María Magdalena, de la cual le habían echado 7 demonios. Amén. Y le dijo, no me toques todavía porque no he subido al Padre. Amén. Ve y dile a mis hermanos y también a Pedro que yo he resucitado. Amén. Entonces, al él hacer esta expresión consumado es y resucitar, porque si no hubiera resucitado, vana hubiera sido nuestra fe. Eso es Porque así. cómo íbamos a creer en alguien que no había resucitado. Pero Cristo cumplió con todas las cosas, ¿verdad? Con todos los requisitos celestiales, humanos, amén, religiosos, para entonces nosotros poder alcanzar la vida eterna y estar gozando de esta salvación y de las bendiciones que Dios nos da. Amén. Así que, ¿verdad? En esta noche consumado es nuestro Señor Jesucristo, y en Juan capítulo 3, versículo 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la vida, ¿verdad? Que Jesucristo le ofrece a todos aquellos que todavía no han dado ese paso de fe. Y Juan, ¿verdad? Dice, yo he venido para dar vida y para dar vida en abundancia. Así que en esta noche nos gozamos, nuestra amada Pastor Ibelín, nos gozamos tremendamente con esta poderosa palabra, aleluya. Y ¿verdad? Que nosotros podamos valorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, podamos imitar de él, ¿verdad? Que la obediencia que siempre tuvo a su Padre, aleluya, siempre estaba en las noches, se mantenía orando, buscando la dirección de Dios para, ¿verdad? El otro día seguir haciendo su tarea. En todo tiempo, él no retrocedió, sino que siguió hacia cumplir y poder decir, consumado. Así que esta noche Dios bendiga a todos los que se conectan. Si quieres saludar a alguien ahí, Belí, los que están conectaditos, nuestra amada Zenaida Santiago, aleluya. Amén. Por ahí está Janet Feliciano, Carlos Lavoy, Sonia Vargas, Carmen Río, María Rivera, está también Carmen Beltrán, que es de allá de la iglesia de Loren, Rosa Rivera, amén. Minerva Alicea, no sé si la conoces, amén. Juanita Acevedo, ya tú sabes, Juanita siempre está conectada, amén. Estaba Lourdes Rosado, amén, nuestra hermana Lourdes que ha estado compartiendo con nosotros, amén. Qué bueno. La pastora Margarita Colón de allá de Liria, Cristina Milagro,
Gloria es el nombre del Señor. Nuestra hermana Dorca Ramos. En fin, su Elian. Ella dijo que le digamos Zuli. Zuli para que Zuli, nos, ella me para dijo que le que nos diga Zuli, ayude. su nombre es bien largo, pero es hermoso ese Amén, nombre. sí. Pero Amén. se hace difícil por la pronunciación, Sí. Zuli. Por A mí aquí está, siempre. ajá, por aquí está María Rivera, Amén. Ena Durán, Dios te bendiga, Ena, estaba, Dani Rivera. ajá, estaba María Rivera, Misionera López, Dios te bendiga, Misionera López, seguimos Ay, hacia adelante. Lisette Hernández, que estaba por ahí. Lisette, La hermana. ajá, Lisette Hernández, nuestra amada Leticia Denis, Solana, Hey, el apellido bien, está nuestro pastor Antonio Mar, que está conectado por ahí, está la Iglesia Cristiana Pentecostal Aposento Alto, el pastor Cabrera, Dios le bendiga al pastor, a su pastora y a su esposa y a su familia, Amén. y está Dios es fiel, por aquí también están. Ena Durán. Sonia Valga, que es de la congregación de la Iglesia Alfa Omega, Yajaira Martínez también estaba conectadita con nosotros por aquí. Leticia. Brenda Rodríguez también de la congregación, aleluya, y todos los que están conectaditos por ahí, con Cristina Milagro, que también ella es una de las que también se conecta por ahí con nosotros, Joya Esquivel, Dios te bendiga, amada hermana, está Iri Morales también. Juanita ya me mencionó, Mayra Torre, Mayra, un abrazote a Mayra Torre, aleluya, también José Cruz está conectadito por ahí. Edith Márquez, mi cuñada, Dios te bendiga desde Puerto Rico, estamos ahí, aleluya. Qué bueno. Santo sea el Señor y a todos los que se conectaron, ¿verdad? Lo importante es que algunos ya los que somos, ¿verdad? Ya tenemos a Cristo en nuestros corazones, que valoremos ese sacrificio tan hermoso que pudo decir, esas palabras que pudo decir Jesús, consumado es para traernos a nosotros el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestras almas y una vida eterna, aleluya. Y que por ese mismo amor nosotros podamos seguir propagando las buenas nuevas del Evangelio y hablándole a las vidas que Cristo, que todavía hay esperanza. En Cristo hay esperanza. Así que en esta noche Dios bendiga de una manera poderosa, de una manera especial a todos los que se conectaron. Mira, Yolanda Nieve también está por ahí, la hermana Yolanda, una hermana desde que no la conozco personalmente, pero la amo en el amor de Cristo, aleluya, la conozco por las redes, pero seguimos orando los unos por los otros, y la hermana Ibelí, si quiere, ¿verdad? Hacernos una oración final y que entendamos, ¿verdad? Que este tiempo que muchas personas están celebrando como esta Semana Santa, aleluya, pero los 365 días tenemos que celebrar una vida santa delante de la presencia del Señor. Todos los días del Señor, todos los días son santos. Amén. Aleluya. Y nosotros, pues, en nuestras iglesias aprovechamos esta semanita, ¿verdad? Para que la gente que quiera reflexionar en el Señor, nosotros los vamos a ayudar a que reflexionen en todo el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y le decimos a nuestra hermana Yolanda que un día ella va a decir, consumado es. Aleluya. Se acabó esta prueba, se acabó Aleluya. esta dificultad, y no es porque se vaya a morir, amén. Es porque Dios va a poner su mano de sanidad también, y ella va a poder estar en su congregación cantando, adorando el nombre del Señor, aunque ella en la cama donde está también adora. Amén. Pero seguimos orando por ella, ¿verdad? Los unos por los otros, como dice la palabra, como si fuéramos nosotros que tuviésemos en la situación. Amén. Así que oramos al Señor. Gracias, Padre. Padre Santo, Dios eterno, Dios de infinita misericordia, Señor, venimos delante de tu santa y divina presencia en esta hora, Padre mío, para adorar y glorificar tu nombre, para pedirte, para rogarte que tú te glorifiques en forma especial en cada uno, Señor amado, de los oyentes, de los que van a ver este programa después, Señor, los hermanos que los vayan a compartir. Te pedimos, Señor amado, que tú sigas ayudándoles para salvación a aquellos que no te conocen, a tu iglesia, para poder seguir hacia adelante, a los pastores, a los maestros, a los evangelistas, a los misioneros, Señor, a todos aquellos que dirigen organizaciones cristiana, Padre. Te pedimos en forma especial que tú tengas misericordia de tu iglesia en estos últimos tiempos y que ayudes al débil, Señor, al que está tomando malas decisiones,
Padre Santo, aquel que se quiere salir del camino, Dios, glorifícate y habla conforme a tu voluntad, Señor amado. Bendice a mi hermana pastora Evelyn Márquez, Señor amado, a su esposo, Señor amado, con salud, Señor amado, con fuerza para seguir pastoreando, Dios, y glorifícate porque tú eres grande para hacerlo, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al nombre del Este ha Señor. sido su programa. Mujeres en pie de guerra. Dios me les bendiga y quiero aprovechar la Amén. oportunidad para que se conecten este sábado, abril, Amén. ¿verdad? Que vamos a tener, abril 19, vamos a tener la programación especial Noche de Testimonio. Así que Dios les bendiga ¿Quién y viene? a nuestra hermana Rosita Martínez. Ah, creo que bueno, gloria a Dios. Vamos Rosita a tenerla, Martínez. así que si tienen ese tiempito libre, Amén. se pueden conectar. Vamos a estar desde las 8 de la noche, vamos a estar con el Noche de Testimonio, con nuestra hermana Rosita Martínez Amén. de la iglesia Alfa, primera iglesia Alfa y Omega. Así que Amén. Dios les bendiga, la paz del Señor con cada uno de ustedes y disfruten el resto de la semana que quede en el nombre del Señor. Amén. Dios te bendiga, amada. Amén. Dios le bendiga, pastora. Dios te bendiga, pastora. Ay, santo. Amén. Dios bendiga. Dios te bendiga.